¿Cómo que Ryan será el director general? Yo fui la que salvó este hotel. Mi voz retumbó en el vestíbulo recién renovado, rebotando contra la decoración moderna inspirada en la montaña, en la que había pasado meses trabajando. El despectivo ademán de mi mamá me cayó como una bofetada. Clare, cariño, tu hermano tiene más habilidad natural para liderar. Tú eres demasiado detallista, dijo como si me explicara algo a una niña. En ese momento Ryan entró con las manos en los bolsillos y esa sonrisa arrogante que le conocía desde que éramos niños. Hey, hermanita, no te lo tomes personal. Alguien tiene que encargarse de lo cotidiano mientras yo me enfoco en la visión general. Me llamo Clare Anderson y, a mis 52 años, jamás pensé que tendría que pelear por reconocimiento dentro del negocio familiar. Después de 20 años exitosos en la gestión hotelera en Chicago, lo dejé todo para regresar a Colorado y rescatar nuestro hotel en ruinas. La ironía, yo era la única con verdadera experiencia en hospitalidad, mientras que mi hermano menor Ryan apenas había brincado de un trabajo a otro, sin durar más de un año en ninguno. Lo que más me duele es recordar que hace 8 meses papá me llamó llorando, diciendo que estaban a semanas de la bancarrota. No lo dudé, vendí mi condominio en Chicago, retiré mis ahorros y regresé a casa para ayudar. El hotel estaba atrapado en el tiempo, decoración anticuada, cero presencia en redes sociales y reseñas que daban pena. Trabajé día y noche modernizando todo, desde el sistema de reservaciones hasta los muebles del lobby. Pasé incontables noches encorvadas sobre hojas de cálculo, negociando con proveedores y capacitando al personal. Incluso usé mis contactos en la industria para lograr que nos mencionaran en revistas de viajes. Y funcionó, la transformación fue increíble. El Mountain Pine Lodge pasó de ser una pesadilla de 2 estrellas a convertirse en el orgullo del pueblo. Las reservaciones se duplicaron y, por primera vez en años, teníamos ganancias. Cada detalle, desde las obras de arte locales hasta las amenidades renovadas, lo escogí con cuidado para crear una experiencia inolvidable. Pero aquí estoy, viendo a Ryan presumir mientras mis papás le entregan todo lo que yo construí. Me doy cuenta de que nada de eso importa para ellos. Y lo peor, van a anunciar su ascenso en la reunión de empleados de esta noche, justo en la que yo debía presentar nuestros resultados históricos. Siento las miradas de todos sobre mí, especialmente la de Sara, nuestra jefa de camaristas que lleva 20 años aquí. Ellos saben quién fue la que realmente levantó este lugar, pero, al igual que yo, están obligados a quedarse callados, fingiendo que todo esto es normal o justo. Déjame llevarte un poco atrás para que entiendas cómo llegamos hasta aquí. El Mountain Pine Lodge está en la familia desde que mis abuelos lo construyeron en 1971. Yo prácticamente crecí en estos pasillos, aprendiendo cada aspecto del negocio. Mientras otros niños jugaban a la casita, yo ayudaba a mi mamá en las recepciones y veía a mi papá resolver problemas de mantenimiento. El hotel era mi segundo hogar, y lo amaba. Ryan, en cambio, siempre fue distinto. 3 años menor, nunca mostró interés por el negocio familiar. Mientras yo estudiaba administración de hospitalidad en la universidad, él iba cambiando de carrera, primero arquitectura, luego negocios, hasta que abandonó todo para encontrarse a sí mismo. Mamá y papá nunca parecían molestos por eso. Es creativo, decían, necesita tiempo para descubrir qué quiere. Mientras tanto, yo construía mi carrera en Chicago, subiendo desde recepcionista hasta directora regional de una gran cadena hotelera. Cada éxito mío recibía apenas un tibio "qué bien, hija, pero ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo te vas a casar?". Nunca era suficiente. Cuando papá llamó con la noticia de los problemas financieros, yo ya sabía qué había que hacer. El lugar sangraba dinero, con sistemas obsoletos, procesos ineficientes y ninguna estrategia de marketing. Las reseñas en línea eran brutales: atrasado, necesita renovarse, no vale lo que cuesta. Me partía el corazón ver cómo se caía a pedazos el legado familiar. Pedí un permiso en mi trabajo en Chicago, que terminó en renuncia, y me lancé de lleno a la misión de rescate. El primer mes fue puro control de daños, reparar equipo, actualizar el sistema de reservaciones, capacitar al personal en servicio básico al cliente. Invertí mis ahorros en reemplazar la alfombra vieja y darle un nuevo rostro al lobby. Cada peso lo calculaba para asegurar retorno. ¿Y Ryan? Ni siquiera estaba aquí. Supuestamente hacía contactos en Denver, pero en realidad solo andaba de fiesta con sus amigos.
Se aparecía de vez en cuando en las cenas familiares, lanzaba sugerencias vagas de modernizar la estrategia y desaparecía otra vez. Pero, de alguna manera, para mis papás esas ocurrencias ocasionales valían lo mismo que mi trabajo diario. Yo me repetía que todo valdría la pena, que al ver los resultados, las mejores calificaciones, las reservaciones al alza, las reseñas positivas, por fin reconocerían mi valor. Debí saber que no. Las últimas 3 semanas han sido un infierno. Ryan camina como si fuera dueño del lugar, tomando decisiones sin tener idea de cómo funciona un hotel. Apenas ayer decidió cancelar el desayuno continental para ahorrar, sin darse cuenta de que era uno de nuestros principales atractivos. Cuando intenté mostrarle los datos de satisfacción de huéspedes, se rió. Los números no lo son todo, hermanita. Pero lo que me colmó la paciencia pasó esta mañana. Entré y lo vi despidiendo a Marine, nuestra jefa de limpieza de 15 años. Su razón, no era lo suficientemente flexible con su nuevo sistema de horarios, un sistema que nos habría dejado sin personal en horas pico de salida. Logré intervenir y salvarle el trabajo, pero la humillación en su rostro me va a perseguir mucho tiempo. Intenté hablar con mis papás, les mostré hojas de cálculo con nuestros avances, reseñas de huéspedes agradeciendo las mejoras, proyecciones financieras. Papá solo miraba su café, mientras mamá me daba palmaditas en la mano. Hija, dale tiempo a tu hermano, tiene ideas maravillosas. Ese mismo día, manejando a casa, vi el letrero de Se vende en el viejo Riverside Lodge. Había sido nuestro principal competidor durante años, hasta caer en abandono la temporada pasada. Me detuve en el estacionamiento, con la mente dando vueltas. El lugar tenía tanto potencial, mejor vista, más cerca de las pistas de esquí, un spa más grande. Sí, necesitaba trabajo, pero yo sabía exactamente qué hacer. Me quedé casi 1 hora en el coche mirando el letrero y recordando cada vez que mis papás me habían hecho a un lado por Ryan, cada logro ignorado, cada propuesta cuestionada, cada aporte minimizado. Algo dentro de mí se quebró, o quizá, finalmente, encajó. Llamé a mi agente inmobiliario desde ahí mismo. Los dueños querían vender, y gracias a mis ahorros y a mi excelente historial crediticio, podía hacerlo. Antes de llegar a casa ya tenía programada la visita para la mañana siguiente. Por primera vez en meses me sentí emocionada, llena de energía. No tendría que ver cómo Ryan destruía lo que yo construí. Yo construiría algo nuevo, algo completamente mío. Que vean lo que perdieron al elegirlo a él sobre mí. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Invertí todo en transformar el Riverside Lodge en algo extraordinario. Mientras Ryan hacía fiestas en el Mountain Pine Lodge, yo trabajaba con contratistas, rediseñando espacios y armando un equipo de profesionales de hospitalidad. De primer nivel. Lo llamé The Summit, quizá un poco obvio, pero quería que todos supieran exactamente a dónde quería llegar. En el pueblo empezaron a hablar. Algunos me llamaron rencorosa por competir contra mi propia familia, pero muchos, especialmente quienes habían trabajado conmigo en Mountain Pine, me apoyaban en silencio. Mis papás intentaron manipularme con culpa al principio. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu hermano? ¿Cómo puedes hacérnoslo a nosotros? Yo solo sonreía y cambiaba de tema. Mientras tanto, la mala gestión de Ryan empezó a pasar factura en Mountain Pine Lodge. Las reseñas bajaban, con quejas de servicio inconsistente, problemas de mantenimiento e incluso de limpieza. 3 empleados veteranos renunciaron en el primer mes bajo su mando. Escuché rumores de que habían tenido que bajar sus tarifas solo para mantenerse. La inauguración del Summit fue exactamente 6 meses después de aquel día fatídico en el lobby. Nunca olvidaré las caras de mi familia al entrar, la sonrisa forzada de mi mamá que apenas ocultaba su sorpresa, los ojos abiertos de mi papá al ver el lugar lleno, y la rabia mal disimulada de Ryan. El periódico local estaba ahí, tomando fotos e entrevistando a los huéspedes sobre el nuevo destino de lujo en Aspen. «Estás tratando de destruirnos», me susurró Ryan furioso cuando me acorraló junto a la barra. «Esto es un ataque directo contra nuestra familia». Yo solo sonreí y contesté. «No, Ryan. Esto soy yo triunfando a pesar de nuestra familia». El contraste entre los dos hoteles no podía ser más evidente. Mientras Mountain Pine Lodge batallaba con el mantenimiento básico, The Summit causaba sensación con sus iniciativas ecológicas y sus amenidades de lujo. Cada detalle que había soñado implementar en el hotel familiar y que me habían rechazado, aquí era una realidad.
Desde el menú con productos locales hasta el spa de primer nivel, todo era exactamente como lo había imaginado. Pero el éxito trajo sus propios retos. Otros hoteles empezaron a copiar nuestro sistema innovador de reservaciones. Algunos conocidos de mis papás comenzaron a murmurar que yo estaba dividiendo a la familia. Incluso huéspedes leales de Mountain Pine me confesaban que se sentían culpables al elegir entre los dos hoteles. Los verdaderos problemas llegaron conforme The Summit crecía. Mis antiguos proveedores de Mountain Pine empezaron a recibir presión para no trabajar conmigo. Mamá tenía un amplio círculo social en el pueblo y, de pronto, algunas amistades de toda la vida dejaron de reunirse conmigo a tomar café. Incluso perdí mi lugar en la junta local de turismo, supuestamente por conflicto de intereses. Pero no iba a dejar que la política de un pueblito echara a perder lo que había construido. Cuando los proveedores locales dudaron, conseguí mejores en Denver. Cuando la junta me cerró las puertas, me dediqué a crear alianzas directas con operadores de esquí. Cada obstáculo me empujaba a ser más innovadora, más determinada. La prueba más grande llegó cuando mis papás aparecieron en mi oficina una mañana, preocupados. El banco amenazaba con ejecutar los préstamos de Mountain Pine. La mala gestión de Ryan finalmente los había alcanzado. Querían que regresara, no como directora general, claro, sino para ayudar a Ryan a aprender el negocio. Somos familia, suplicó mamá. No puedes dejar que el hotel fracase. Los miré a ambos, sentados frente a mi escritorio en la oficina que yo misma había construido, y me sentí sorprendentemente tranquila. Ofrecí ayudar hace 8 meses, respondí. Ustedes eligieron a Ryan. Ahora tienen que vivir con esa decisión. Papá intentó otra táctica. Piensa en el legado de tu abuelo, dijo en voz baja. Este hotel ha estado en la familia por generaciones. Y yo intenté preservarlo, repliqué. Fueron ustedes quienes se lo entregaron a alguien que lo trata como su patio de juegos. Los murmullos en el pueblo se pusieron más feos después de eso. Yo era la hija desagradecida, la hermana amargada, la mujer que se volvió contra su familia por rencor. A veces esos rumores dolían más de lo que me gustaría admitir. Pero cada mañana al entrar al lobby del Summit, ver mi visión hecha realidad, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi equipo se convirtió en mi nueva familia. Muchos eran ex-empleados de Mountain Pine que renunciaron cansados del caos de Ryan. Ellos entendían que lo que estábamos construyendo no era venganza, sino algo significativo, algo de lo que podíamos sentirnos orgullosos. El punto de quiebre llegó durante los premios anuales de hoteles de lujo de Colorado. The Summit estaba nominado como Mejor Hotel Boutique Nuevo, y Mountain Pine brillaba por su ausencia. Yo estaba en el salón, rodeada de mi equipo, cuando anunciaron nuestra victoria. Al subir al escenario, vi a mis papás al fondo. Habían llegado sin avisar, quizá esperando apoyar al hotel familiar como lo habían hecho por años. Sus rostros lo decían todo. Mamá contenía las lágrimas y papá parecía haber envejecido 10 años. Ryan no estaba, había dejado de ir a esos eventos, diciendo que eran concursos de popularidad. Pero todos en esa sala sabían lo que significaba ese momento. La hija detallista había construido algo mejor que el legado que ellos se habían negado a confiarle. En mi discurso de agradecimiento mencioné a mi equipo, a nuestros huéspedes e incluso al Mountain Pine Lodge, donde me enamoré por primera vez de la hospitalidad. El murmullo incómodo del público me confirmó que habían captado mi indirecta. Después, una reconocida editora de una revista de viajes se me acercó para una entrevista. Mientras hablábamos sobre el éxito del Summit, mis papás se mantenían cerca, escuchando claramente. Oyeron cada palabra cuando expliqué cómo ser pasada por alto para el puesto de directora general me había motivado a construir algo propio. A veces, las mejores historias de éxito nacen de ser subestimados, dije lo bastante fuerte para que ellos lo escucharan. Esa misma noche la editora me dijo que en su próxima edición nombrarían al Summit el mejor hotel boutique de las Rocallosas, y que además incluirían un artículo sobre hoteles tradicionales que batallaban por adaptarse, con Mountain Pine Lodge como ejemplo principal. Cuando salió publicado, fue como una bomba en el pueblo. Todos los que habían susurrado que yo era rencorosa tuvieron que aceptar la verdad. Había creado algo extraordinario, y Mountain Pine fracasaba no por mí, sino por sus propias malas decisiones. Mirando atrás, es difícil no sentir una mezcla de emociones. Una parte de mí todavía duele por cómo me trataron mis papás,
como si todo lo que hice no hubiera valido nada. Pero otra parte, quizá la más grande, se siente liberada. Estoy viviendo bajo mis propios términos, sin esperar la validación de nadie. Cada mañana, al entrar al Summit, recuerdo lo que construí con mis propias manos, el lobby lleno de vida, huéspedes charlando emocionados sobre sus planes, empleados moviéndose con sonrisas cálidas, y el aroma del café recién hecho mezclándose con el aire fresco de la montaña. Es todo lo que siempre quise que fuera Mountain Pine Lodge, y verlo prosperar me llena de orgullo. Mi equipo en el Summit se volvió mi familia de formas que nunca imaginé. Muchos, como Sara y María, habían trabajado años en el hotel de mis papás y lo dejaron al ver la misma falta de liderazgo que yo. Han sido fundamentales para el éxito, y su lealtad me conmueve. Sara suele bromear que por fin siente que sus ideas y experiencias son valoradas, y yo sé exactamente cómo se siente. Fuera del trabajo también he empezado a reconectar con viejos amigos. Por años estuve tan obsesionada con probarme ante mis padres que descuidé relaciones importantes. Ahora me tomo el tiempo para cafés y caminatas, reconstruyendo lazos. Incluso algunas personas del pueblo que me criticaron al inicio han cambiado de opinión, admitiendo que admiran lo que logré. He encontrado nuevamente mi lugar en la comunidad. Organizar eventos en el Summit me ha ayudado a recuperar viejos vínculos y a crear otros nuevos. El mes pasado organizamos una colecta para el refugio local de animales en nuestro nuevo salón de eventos, y fue un éxito rotundo. Ver a la gente reunirse por una buena causa me recordó por qué quise trabajar en hospitalidad desde el principio, para crear espacios que traigan alegría y comodidad. Claro, no todo es perfecto. Hay noches tranquilas en las que pienso en mis papás y en Ryan. Por más que me hayan herido, desearía que las cosas fueran distintas. A veces me pregunto si alguna vez entendieron realmente los sacrificios que hice para salvar el legado familiar. Pero he comprendido que ya no necesito su aprobación. Mi éxito, mi felicidad, son míos, y nadie me los puede quitar. Después de tantos años viviendo bajo la sombra de sus expectativas, ahora por fin estoy brillando con mi propia luz. Unas 3 semanas después de los premios de Colorado, mis papás me buscaron otra vez. Me invitaron a cenar, solo los 3. Dudé un momento, pero acepté. Quería escuchar lo que tuvieran que decir, aunque no esperaba una disculpa real. Al llegar, noté que el ambiente era distinto. Mamá me recibió con una sonrisa nerviosa y papá evitaba el contacto visual, jugueteando con su reloj, como siempre hacía cuando estaba incómodo. Durante la cena empezaron con plática ligera, que el clima estaba inusualmente cálido, que habían escuchado sobre la última reseña de 5 estrellas del Summit. Sabía que estaban preparando el terreno. Finalmente, papá carraspeó y dijo: Clare, queríamos decirte que estamos orgullosos de lo que has logrado. Mamá agregó de inmediato: Sabemos que no siempre lo hemos demostrado, pero reconocemos todo el esfuerzo que has puesto. El Summit es extraordinario. Quise sentirme feliz por sus palabras, pero cayeron planas. Era demasiado poco, demasiado tarde, después de años de ser ignorada. Solo asentí y esperé lo que ya sabía que vendría. Y claro, mamá lo soltó. Ryan está batallando, el hotel no va bien y está rebasado. Nos preguntábamos si podrías guiarlo, ayudarnos a levantarlo otra vez. Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire mientras los observaba bien. Mamá, con sus uñas perfectamente cuidadas apretando demasiado su copa de vino. Papá, estudiando el mantel como si escondiera todas las respuestas. Yo ofrecí mi ayuda hace un año, dije al fin, con la voz tranquila pero firme. Dejé mi vida en Chicago para salvar Mountain Pine Lodge. Ustedes eligieron poner a Ryan a cargo, sabiendo que no estaba listo, sabiendo que yo tenía la experiencia para hacerlo funcionar. No quisieron mi liderazgo entonces, y ahora que todo se vino abajo, me piden que intervenga. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Mi mamá abrió la boca para discutir, pero levanté la mano para detenerla. Les puedo dar consejos si los quieren. Puedo recomendarles estrategias, proveedores, incluso programas de capacitación para el personal. Pero no voy a regresar a arreglar lo que Ryan ha roto. Esa ya no es mi responsabilidad. No supieron qué decir. Mi papá murmuró algo sobre entender mi posición, pero la decepción en su rostro era evidente. Mi mamá parecía querer insistir más, pero por una vez no lo hizo. De regreso a casa esa noche, me sentí más ligera que en años.
Poner esos límites no fue fácil, pero era necesario. Ya no me iba a doblar para hacer felices a mis padres ni a limpiar los desastres de Ryan. Estaba eligiéndome a mí misma, mi felicidad y mi futuro. Durante las semanas siguientes noté un cambio en cómo me desenvolvía. Decirles no a mis padres me dio la confianza para poner límites en otras áreas de mi vida también. Dejé de sobreexplicar mis decisiones, fueran de trabajo o personales. Me volví más cómoda dejando ir relaciones que ya no me aportaban nada y enfocándome en las que me daban alegría y apoyo. En el Summit alcanzamos nuevas metas. Nuestras tasas de ocupación eran las más altas de la región y empezamos a recibir consultas de otros dueños de hoteles boutique que pedían asesoría. El hotel de mis padres, mientras tanto, seguía en declive, aunque supe que al fin contrataron a un consultor profesional en hospitalidad para intentar rescatarlo. Ryan y yo casi no hablábamos, y estaba bien con eso. No se disculpó ni reconoció lo que había pasado, pero ya no necesitaba que lo hiciera. Su amargura era su carga, no la mía. El Summit se había convertido en un reflejo de todo por lo que había trabajado, mi resiliencia, mi visión, mi independencia. Y mientras el hotel prosperaba, yo también lo hacía. Una mañana, parada en el lobby, observé cómo la luz del sol entraba a raudales por las ventanas de piso a techo, bañando con un resplandor cálido la decoración moderna que yo había diseñado. Una familia pasó riendo mientras planeaban su día, y uno de mis empleados entregaba con destreza a una pareja su itinerario para una caminata con raquetas de nieve. En ese momento me cayó el 20 de lo lejos que había llegado, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Por años me di mi valor con base en la aprobación de mis padres, en su capacidad de ver y reconocer mis logros. Pero ahora entendía que ya no lo necesitaba. Lo que había construido no era solo un hotel, era un testimonio de mi resiliencia, mi creatividad y mi habilidad de salir adelante a pesar de los obstáculos. El camino había sido duro, soltar la esperanza de que mi familia cambiara fue doloroso, pero también me liberó. Ya no cargaba con el peso de sus expectativas ni de su indiferencia. En lugar de eso, me sentía orgullosa. Orgullosa de lo que había creado, de mi equipo y de la vida que estaba viviendo. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. La ceremonia regional de premios de hospitalidad era justo el tipo de evento con el que siempre soñé. El salón estaba lleno de emoción, rodeado de líderes de la industria, periodistas y hoteleros de todo el estado. Mientras el presentador nombraba a los nominados a Hotel Boutique del Año, alcancé a ver a mis papás sentados al fondo de la sala. Sus rostros eran indescifrables, pero podía sentir el peso de lo que ese momento significaba para todos nosotros. Cuando anunciaron al Summit como el ganador, la sala estalló en aplausos. Mi equipo vitoreó mientras yo caminaba hacia el escenario, con el corazón latiéndome fuerte. Al aceptar el premio, miré a mis padres. Mi papá me dio un leve asentimiento y los ojos de mi mamá brillaban con lágrimas contenidas. No era una disculpa, pero sí un reconocimiento, algo que había dejado de esperar hacía mucho, pero que en su propia manera, todavía agradecía. Después de la ceremonia, celebré con mi equipo. Mis padres no se acercaron a mí y yo tampoco fui hacia ellos. Ese era mi momento, y quería compartirlo con quienes me habían ayudado a lograrlo. Me sentí verdaderamente libre. Libre de la necesidad de su aprobación. Libre de las sombras de sus decisiones. El éxito ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados, sino de demostrarme a mí misma que era capaz, merecedora y suficiente. Y alzando mi copa con mi equipo esa noche, supe que por fin había encontrado paz.